Creo que ahí está bien. Ok. ¿Qué onda? Buenos días, tardes o noches según sea en donde se encuentre sintonizando este canal. Mi nombre es Carlos Alberto Román y bienvenidos a mi primer video en donde analizaremos la psicología del mexicano en el trabajo. Así es. Y usted dirá, ¿por qué vamos a analizar eso? Yo también me lo pregunto. La verdad. ¿Qué podemos hablar de este libro? Vamos a analizar los tres primeros capítulos. Tres primeros capítulos. Ok, primer capítulo titulado Tarán, tarán, tarán. ¿Qué decimos regularmente cuando hablamos de un mexicano en el trabajo? ¿O qué dicen de nosotros en el extranjero? Que contratar a un mexicano jamás. No trabaja bien, se duerme en el trabajo, llega tarde, pide muchas vacaciones, pide aumento de salario, pide todo, pero no da nada. No, olvídalo. Un mexicano jamás. ¿Esta situación del mexicano en el trabajo será real como nos pintan? ¿Será real esa imagen que damos hacia los demás? Analicemos un poco. Para entender todo esto hay que entender la psicología del mexicano. Esa es una clave para entender el subdesarrollo en que nos encontramos como país. Porque sí, desgraciadamente, México es un país tercermundista que no hemos podido salir de ese hoyo por diversas razones. Pero una de ellas, que es muy importante, somos nosotros. Desgraciadamente no hemos podido entender que México podría ser un país Rico, poderoso. Tenemos todo, pero desgraciadamente tenemos diferentes niveles económicos mal repartidos. La economía está mal repartida. Hay mucho dinero de un lado y mucha pobreza del otro. Se tiene conocimiento que hay 29 recursos naturales esenciales para que un país pueda desarrollarse y lograr ser un país poderoso. ¿Qué pasa con estos 29 recursos? No todos los países los tienen. Casos como Japón, Singapur, Taiwán cuentan con solo 3 de esos 29 recursos. Con esos 3 logran ser un país desarrollado, primermundista, teniendo muy poco. ¿Qué pasa con México? De los 29 recursos que existen, México tiene todos. ¡Tiene todos! No lo puedo creer. Tenemos todo para salir adelante y seguimos en el hoyo. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos está fallando? ¿Cuál es la clave? Nuestra actitud, señores. La forma de actuar de la población, que en vez de ser creativa, positiva, propositiva, somos un país apático y que no quiere participar en nada. Buenos días, queridos trabajadores. El día de hoy vamos a hacer una nueva dinámica para que en el trabajo se sienta usted mejor y me produzca más, por favor. ¿Está de acuerdo? ¿Una nueva dinámica? ¡Ay, no! ¡Qué hueva! No, yo paso, jefecito. No, yo así estoy bien. ¡Ay, los vidrios! Yo así estoy bien. Yo así no, yo no le entro. Váyase. En el libro nos menciona que para tener un mejor desarrollo, para que la gente produzca más, para que se sienta mejor, para que tenga una excelencia y una calidad en su trabajo, y eso es el factor humano. En el libro somos resultado de 3 factores: la herencia biológica, el medio ambiente y las reacciones y las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y esas 3 cosas forman nuestra personalidad. Para entender las conductas laborales de un mexicano, obviamente tenemos que entender la psicología de un mexicano. Y para entender la psicología de un mexicano, hay que conocer la historia de México. Así es. Dice un dicho por ahí: quien no conoce su pasado, quien no está consciente de lo que ha hecho antes, está condenado a repetir los mismos errores.
Los animales, por ejemplo, solo tienen que adaptarse a la naturaleza, a sobrevivir, sea cual sea el medio en donde estén. El ser humano, como raza humana, como seres pensantes, nos enfrentamos a una doble adaptación. Una que es la naturaleza, que es el medio físico en donde nos desenvolvemos cada uno de nosotros, y la otra es una adaptación cultural, que ahí entra lo psicológico y lo social, porque nos relacionamos con otros y tenemos que aprender a sobrevivir en un mundo puramente social. Es en este mundo social en donde surge la personalidad de cada uno de nosotros como persona, de cada uno de nosotros como sujeto. ¿Y de dónde surge esta personalidad? Ya habíamos visto anteriormente que es una herencia biológica, todo lo que nos heredaron emotivamente, psicológicamente, físicamente nuestros padres. Y también depende de una historia personal. Cada uno es distinto, cada uno ha vivido cosas distintas, cada uno es diferente. No hay ninguna historia igual. Podrá haber semejanzas entre unos y entre otros en cuestión de historia de vida, pero ninguna es igual. Cada uno sentimos cosas distintas, sentimos diferente, amamos diferente, reímos diferente, nos gustan diferentes cosas. Todo eso es nuestra personalidad. Y obviamente depende mucho de la cultura local y de las experiencias que hemos vivido en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros amigos. Todo eso es la personalidad de un ser humano. Es muy compleja y para entenderla hay ciencias, hay psicología, se ha llevado toda una historia para entendernos como seres humanos y para entender al mexicano aún más. En todo esto hay una influencia del medio. ¿A qué me refiero? En el libro hay dos conceptos que maneja para entender esta situación de la influencia que tiene con nosotros el medio ambiente que nos rodea. Se llama aculturación o inculturación, que es dejarnos moldear por el medio en donde estamos. Esto quiere decir que donde vivimos estamos influenciados por las tradiciones del lugar, por las costumbres, por las normas sociales, por los estilos y modas, por las ideologías, también por los rituales cívicos, los rituales religiosos, y obviamente hay una cosa muy importante, son los valores. Estos valores que nos va a representar a cada uno de nosotros como el respeto, la honradez, la conquista, la agresividad, el arte, la disciplina. Estos valores son elementos dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que depende cómo vaya creciendo una sociedad, se van a ir modificando, no son estáticos. Y obviamente va a depender de la cultura de cada sociedad, pero empieza por la familia, por la escuela, en el trabajo, en la forma en que tomamos las áreas de esparcimiento, las áreas de diversión, ahí también tenemos valores. El gobierno nos enseña otros tipos de valores, la religión, etc. Todo esto es lo que va moldeando el carácter social, el carácter de una sociedad. Y es lo que nos va definiendo como sociedad mexicana. No somos igual que un taiwanés, que un hindú, que un japonés, que un ruso. La cultura mexicana moldea a sus habitantes más de lo que lo hacen otras culturas. Como mexicanos del siglo XXI, menciona el libro que nos caracteriza 3 ingredientes. 1, el factor indígena. 2, el factor hispano. Y 3, el factor anglosajón. Vamos a centrarnos en este capítulo en el factor indígena y en el factor hispano. Indaguemos un poco en el componente indígena, que es todas nuestras raíces prehispánicas, todas esas culturas prehispánicas que nos identifican y que muchas veces las hemos olvidado. Pero si indagamos un poco en la historia, vemos que todas estas culturas pasadas, nuestras culturas, tenían un mundo bien integrado, un mundo ordenado
y un mundo coherente. Tenían una jerarquía, tenían una productividad bastante buena, tenían una mentalidad poética, una mentalidad simbólica y una mentalidad mística. Observaban mucho los astros, se guiaban mucho por la naturaleza. También tenían una mentalidad teológica y que paradójicamente resultaba ser muy dramática, porque también, ¿por qué no decirlo?, realizaban sacrificios humanos. Número 2. El componente hispano. Marcado por la fecha de 1492, que indudablemente fue El descubrimiento de América. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! irrumpe violentamente una cruzada religioso-militar encabezada por Cortés y los frailes, que acabó en una evangelización violenta, en una conquista. Esta conquista terminó por devastar nuestra cultura indígena, nuestras raíces. Los españoles, considerados como un pueblo activo, pragmático, realista, tenían una filosofía muy pragmática que consistía en lo siguiente. Jodines, ayúdate que Dios te ayudará. ¡Ey, mozo! A Dios rogando y con el mazo dando. Es así como los soldados españoles se formaron una imagen paternalista, recia y dura, mientras que la fe católica era una madre suave e indulgente. Pero esta indulgencia de la fe católica tenía una obsesión por acabar con la idolatría. Esta obsesión destruyó totalmente la estructura social de nuestros pueblos indígenas, de nuestras culturas prehispánicas. Fue una destrucción tal que no nada más se destruyó socialmente, sino que también destruyeron su arte y su folclore, todo lo que nos identificaba como cultura mexicana. Por medio de la rapiña, el destierro, cortaron el cordón umbilical que nos unía a la tierra y nos dejaron sin identidad. Todo esto trajo para nosotros un choque de culturas, un supuesto sincretismo, que es la unión de dos culturas o la mezcla de dos culturas para formar una nueva identidad. Pero en nuestro caso, ese sincretismo no fue ni funcional, ni fue una buena mezcla de dos culturas. Porque todo lo mítico, lo mágico, lo simbólico, lo místico de las culturas prehispánicas, de nuestras culturas indígenas, contra lo realista, lo ambicioso, lo pragmático, lo técnico, lo aventurero de la cultura europea, no resultó nada bueno. Porque en todo esto, nuestros indígenas, nuestros antepasados prehispánicos perdieron todo lo antiguo, les fue desterrado sus dioses, les fueron quitados sus tierras, el indio convertido al cristianismo, al catolicismo, y el mestizo se vieron obligados a buscar en la fe católica una nueva identidad. Y eso es lo que hasta ahora somos como mexicanos. Y bueno, hasta aquí termina este primer video. Recuerden que son los 3 primeros capítulos de este libro. Léanlo, se los recomiendo mucho. Entenderán muchas cosas de lo que somos nosotros como mexicanos y cómo podemos ayudar con un poquito de nosotros mismos, con un granito de arena, a salir de este hoyo en el que nos encontramos como un país. Y bueno, chao, nos vemos hasta la próxima. Bye.